es acabar la clase del día de hoy para que continuemos nuestra materia de planificación. Bien, la anterior clase ya habíamos comenzado, se les había dado un poquito las reglas que vamos a utilizar durante nuestras clases. Lo primero que se les había indicado es que vamos a trabajar con el Classroom. El Classroom les vamos a proporcionar las contraseñas, todo eso, ahí van a estar precisamente grabadas todas estas clases. También vamos a colocar todo lo relacionado a las presentaciones que estamos realizando y también mediante ese mecanismo vamos a trabajar todo lo que significa la presentación de trabajos. También habíamos indicado que uno de los elementos centrales es el que puedan participar. Como van a tener acceso a todos los materiales, entonces se va a facilitar bastante el manejo de la clase, ¿no? En cuanto a la asistencia, lo que vamos a hacer es, como ustedes pueden ver mediante el Zoom, hay una lista de los participantes. Ahí pedirles, por favor, que siempre que ingresen, lo hagan colocando su nombre, ¿no? Porque si, digamos, entran con el nombre de Samsung, quien va a tener la asistencia es Samsung, ¿no es cierto? No van a ser ustedes. Entonces, en ese sentido, ruego, por favor, que dispongan todos los elementos para que esto funcione de esa manera. Bien, antes de iniciar sobre los temas iniciales que habíamos visto en la anterior clase, no sé si hay alguna duda. Pregunta, adelante, por favor. Bien, si no hay ninguna duda, continuaremos. Veremos un rápido repaso de lo que habíamos visto ya la anterior clase. Habíamos visto el objetivo de la materia, qué es planificación, los indicadores para la planificación, los más importantes, la población, el Producto Interno Bruto, inflación, empleo, educación, salud, vivienda, ¿no? Habíamos indicado que el objetivo de la materia es dotar a los estudiantes del instrumental teórico y práctico que les permita adquirir la competencia para elaborar planes de corto, mediano y largo plazo con alcance territorial y nacional, ¿no? Eso habíamos explicado, que planificar es un arte, planificar requiere conocer varias herramientas que se utilizan para tal propósito. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que todos ustedes conozcan cómo se manejan estos instrumentos y cómo se puede aplicar dentro de todo lo que significa la planificación de por corto plazo. Habíamos indicado que estamos hablando en un horizonte menor a un año, ¿ya? Y mediano plazo habíamos hablado entre 1 y 5 años, y largo plazo más allá de los 5 años, ¿no? Esto es la convención. Ahora, si ustedes recuerdan, en economía el tratamiento es un poco distinto. En realidad, lo que diferencia el corto y el largo plazo es básicamente la función de producción. Es decir, cuando hay cambios en la función de producción, es que estamos hablando de la transición entre el corto y el largo plazo, ¿no? Entonces, sobre esa base es que podemos trabajar todos estos planes en la medida en que estamos estructurando cada uno de los elementos que hacen el manejo de estas herramientas tan importantes para el desarrollo del país. Bien, también habíamos indicado y habíamos empezado a trabajar qué es específicamente planificación. De ahí habíamos empezado con una frase que indica que no hay que pensar en qué decisión voy a tomar mañana, sino en qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana, ¿no? ¿Esto qué quiere decir?
que en realidad para que podamos planificar, lo que debemos hacer es establecer una estructura respecto a qué objetivos quiero conseguir el día de mañana, ¿no? Ahora, con el mañana estamos hablando no de un horizonte de tiempo específico, sino el mañana puede ser un mes, 6 meses, un año. Y sobre esa base es que podemos indicar qué futuro queremos conseguir, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos estructurando todos los pasos para que podamos alcanzar los objetivos que estamos planteando para que funcione. Bien, habíamos visto que el concepto inicial de planificación no es otro que diseñar el futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. En otras palabras, cuando planificamos, hacemos un diseño mediante el cual vamos a identificar, vamos a ver qué mecanismos vamos a utilizar para lograrlo. Esto en el concepto de Steiner, que también lo habíamos visto en la anterior clase. Por otro lado, Bernstein nos dice, es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Es decir, la planificación no es otra cosa que un proceso mediante el cual establecemos objetivos, es decir, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Eso es el establecer estos objetivos y vamos escogiendo los medios más apropiados para el logro de los mismos. Es decir, por los ejemplos que les daba, ¿no? Si yo quiero reducir la pobreza a una tasa menor al 3%, la pobreza extrema, ahora estamos hablando de una tasa del 13%, entonces esos 10 puntos significan que tengo que hacer una serie de acciones que me permitan establecer cómo voy a alcanzar ese propósito. Sobre esa base es que vamos a ir construyendo todo nuestro horizonte de planificación. Ahora bien, Goldstein nos habla también de que antes de que empecemos, antes de que establezcamos todas estas acciones, lo importante es que lo hagamos antes de empezar. Es decir, nos situamos en un horizonte temporal previo al conjunto de acciones, ¿no? En realidad, de hecho, los buenos planificadores lo que hacen es establecer todos estos horizontes en forma previa, es decir, para que ustedes tengan una referencia, todos han debido ver, o bueno, la mayoría ha debido ver esta serie que fue muy famosa hace algunos años, que es La Casa de Papel, ¿no es cierto? Y veían ustedes al profesor diseñando cada una de las estrategias que tenía que seguir para cometer el atraco, ¿no es cierto? Bueno, una actividad ilegal, no estoy promocionando, por si acaso, ni estoy validando lo que hacían en la serie, simplemente estoy llamando la atención sobre el hecho de cómo planificaban, es decir, cómo estructuraban el conjunto de acciones precisamente para alcanzar los objetivos que se habían propuesto, ¿no? Por otro lado, Bastidas nos dice que es un proceso sistemático e integral dentro de la gestión gerencial que permite cuantificar metas sobre la base de objetivos claramente expresados, partiendo de la visión y de la misión de la organización. Entonces, primero es un proceso sistemático e integral, ¿no es cierto? O sea, les decía, para utilizar otra vez el ejemplo que les he dado de queremos reducir la pobreza, ¿no? Como han debido ver en algunos otros cursos, la naturaleza de la pobreza es multidimensional y se reproduce en el tiempo, ¿no? ¿Por qué es multidimensional? Porque si uno sufre carencias económicas, lo más probable
es que el nivel educativo que tenga sea bajo, ¿no es cierto? Esto de los niveles educativos tiene que ver con los procesos específicos que vamos a tener a lo largo del tiempo, ¿no? En otras palabras, por dar una idea y sin ánimo de menospreciar, digamos, el trabajo de nuestros docentes, pero también, digamos, en el ámbito de la docencia, hay pues una forma específica que se van a estructurar y se van a diferenciar los maestros, ¿no? Por darles una idea, en el ámbito fiscal, la mayoría de los profesores, o si ustedes quieren, los más buenos, los mejores, van a tratar de trabajar en alguna de las ciudades, ¿no es cierto? Y si no has tenido esa suerte, bueno, vas a tener que ir al área rural. Entonces ya hay una diferencia entre el nivel de educación del área rural versus el área urbana, ¿no es cierto? Por darles una idea, ¿no? Necesitas tener un conocimiento en relación al manejo de idiomas, ¿no? El proceso mediante el que se enseñan los idiomas en varias de las escuelas no es exactamente el mismo que si vas a tener por ejemplo, asistiendo a un centro privado, ¿me entiende? Entonces, todos esos elementos van a hacer que porque no tengas los ingresos suficientes, lo que va a ocurrir es que no te vas a educar. Y si no te vas a educar, entonces la probabilidad de que toda tu vida estés en una situación de pobreza es altamente grande. O, por ejemplo, el acceso a un buen sistema de salud, ¿no? Si bien, digamos, podemos criticar a las cajas, etcétera, lo que ocurre es que entre tener un seguro y no tenerlo es complicado, ¿no? Porque cuando uno no tiene el seguro y uno tiene la mala suerte de enfermarse, bueno, pues es tremendamente complicado, ¿no? Entonces ahí notan, la pobreza no solo tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación. Y ese abordaje integral, por eso decimos en planificación, tiene que ser un proceso sistemático, tiene que ser un proceso integral, ¿no? Dentro de la gestión gerencial. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la gestión gerencial? Porque el planificador, quienes planifican, está a cargo de los mandos gerenciales, es decir, de aquella gente que tiene por misión manejar la organización. Evidentemente, a nivel, digamos, yo puedo ser un obrero, evidentemente puedo planificar, ¿no? No estoy diciendo de que esto sea exclusivo. De hecho, en realidad, hay mucha gente que no tiene rango en cualquier gestión, ya sea privada o pública, pero tiene más idea de la planificación. O sea, eso también no lo descarten, ¿no? Pero como tarea esencial es de la gestión gerencial, porque los que están manejando las entidades tienen que tener la capacidad de entender los problemas y de solucionarlos. Esa es la idea, ¿no? Además, este proceso, o sea, la planificación, nos permite cuantificar las metas sobre la base de objetivos claramente expresados, ¿ya? Ahora, aquí ya podemos empezar a introducir algunas diferencias fundamentales, ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay entre el objetivo y la meta? Habíamos definido que el objetivo es algo por alcanzar, ¿no es cierto? Yo deseo graduarme de la universidad. Mi objetivo es lograr el título de economista, ¿no? Entonces, el objetivo tiene un carácter más cualitativo. Cualitativo quiere decir una cualidad. Estás describiendo algo desde el punto de vista conceptual, ¿cierto? Deseo reducir la pobreza, deseo industrializar el país, deseo aumentar las exportaciones de Bolivia, deseo aumentar el nivel de vida, la calidad de vida de la población. Entonces, son elementos cualitativos, hay una calidad ahí que queremos trabajar. En cambio, la meta, su principal característica es que es cuantificable, ¿ya? Cuantificable quiere decir que le damos un número, ¿ya? Y esto es esencial en planificación. Es decir,
Por darles una idea, un poco más en el ámbito individual, ¿no? Uno puede ponerse como objetivo de vida, voy a ser una mejor persona, ¿no? Hay una cualidad ahí, ¿no? Mejor, mejor quiere decir que voy a superarme. Pero ¿qué quiere decir exactamente que voy a ser una mejor persona? Y así dicho, notarán ustedes que no nos dice nada, ¿no es cierto? Porque el voy a ser una mejor persona no nos está indicando, no nos está precisando cuál va a ser la meta que se va a alcanzar para ser una mejor persona. Ahora, podría ser que en este ejemplo individual que le estoy dando, ponemos una meta diciendo que todos los días voy a leer al menos una hora un libro, ¿no? Entonces, ¿nota? Y ahí hay una meta. En el ámbito económico, vamos a reducir la pobreza extrema el año 2022 en 2 puntos porcentuales. ¿Nota? Y ahí no voy a agarrar el criterio de la pobreza multidimensional, sino voy a agarrar el criterio de la pobreza por el nivel de ingresos, que como les había explicado, la pobreza por el lado de los ingresos se refiere a aquellas personas que tienen menos de $2 al día para vivir. Entonces, ahí claramente la meta es cuantificable y el objetivo tiene carácter más conceptual y eh, cualitativo. Esa es la diferencia esencial. Entonces dice, partiendo de la visión y de la misión de la organización. Aquí ya Bástidas nos dice, no, la planificación no es que se va a hacer sobre elementos subjetivos, ¿no? La organización, ya sea pública o privada, tiene que tener una visión. Y aquí ya vamos introduciendo algunos conceptos que los vamos a ir trabajando más adelante, pero es importante que ustedes ya los vayan conociendo, ¿no? ¿Qué es la visión? La visión se refiere a cómo yo veo a la organización, cómo yo veo a todos los elementos que van a conformar todo lo que significa el manejo y el mecanismo mediante el cual vamos a alcanzar un determinado horizonte, ¿ya? Ese horizonte se refiere a cómo vamos a establecer el futuro de la organización. Por darles una idea, vamos a construir todo lo referente a el futuro o la visión de la ciudad, del Alto, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar que en nuestra visión la ciudad de El Alto se tiene que constituir en un municipio productivo que ha logrado reducir las brechas sociales y que ha incrementado el ingreso de sus habitantes, ¿ya? Entonces, esa es nuestra visión. Esa es la visión, así es como vemos a la ciudad de El Alto en unos 10 años, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene esa visión? Precisamente de la crítica que podamos hacer a cómo actualmente está la ciudad del Alto, ¿no? Entonces ahí no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, todos los que hemos vivido en la ciudad del Alto sabemos que tenemos problemas, por ejemplo, en cuanto al tráfico y vialidad. Tenemos problemas en cuanto a los ingresos de las personas. Hay mucha gente que está en situación de pobreza. Hay problemas de inseguridad ciudadana, la ausencia de espacios verdes, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría que sea la ciudad del Alto en 10 años? Esa es la visión. ¿Cómo ves a la ciudad del Alto en 10 años? Por eso se llama visión, ¿ya? Ahora, ¿qué es la misión? La misión, conceptualmente, es la razón de ser de
la organización. ¿Para qué está? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, vamos a suponer que la misión del gobierno municipal del Alto sea promover el desarrollo del municipio, ¿no? Entonces, como nuestra misión es promover el desarrollo, nosotros somos los encargados de diseñar los mecanismos mediante los cuales la ciudad del Alto va a crecer. Entonces tenemos que trabajar en todas esas áreas, tenemos que ponernos objetivos claramente establecidos y sobre esa base tenemos que estructurar las metas cuantificables que vamos a lograr a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, aquí hay una definición que la hemos extractado del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? No deben olvidar que en realidad, por su propia naturaleza, porque el banco es una institución para América Latina especialmente, ¿no? Que tiene por función generar mecanismos mediante los cuales los países alcancen el desarrollo. ¿Por qué hay esta visión? Bueno, porque en realidad eh, es una iniciativa norteamericana, ¿no? Ahí tampoco vamos a intentar tapar el sol con un dedo, es en su visión lo que ellos indican de que hay brechas de desarrollo entre los diferentes países, ¿no? Entonces, uno de los elementos que ellos encuentran como problemáticos, por así decirlo, es el tema de la migración, ¿no? Y esa migración se da porque la gente quiere pues ver aumentado, quiere ver incrementado su nivel de vida. Entonces, lo que ocurre es que buena parte de los latinos, bueno, pues tratan de cruzar las fronteras y asentarse en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se han debido notar, el tema de la migración es un tema de debate precisamente en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Especialmente ahora que estamos asistiendo a una situación de guerra, ¿no? Entonces, esta iniciativa lo que dice es que tenemos que trasladar recursos hacia los países menos desarrollados y prestarles con tasas bajas y que estas tasas sean precisamente, o perdón, que estos préstamos sean de largo plazo. Entonces, en esa lógica, el BID no solo da estos préstamos, sino que contribuye con la logística para lograr que se tenga el mejor resultado posible a partir de la administración, a partir del uso de estos recursos. Entonces, sobre esa base es que se construye, sobre esa base es que se establece un mecanismo mediante el cual se promueve el desarrollo. Y por esa razón también es que ellos promueven este tipo de cursos, por ejemplo, de planificación económica, mediante los cuales se va formando a los tomadores de decisión, se va formando a toda la gente que trabaja estos aspectos con el fin de que se pueda establecer un curso, un mecanismo mediante el cual se pueda encontrar la senda del desarrollo. Entonces, en esa definición, el BID plantea que planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Entonces, el BID dice, planificar lo que nos va a permitir es anticipar, es decir, hacer antes, de ver antes cuál va a ser el curso de acción. El curso de acción es qué cosas vamos a hacer, con la finalidad de que podamos alcanzar una determinada situación. Tanto la definición de la situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación. Entonces, acá el BID dice, es decir, la planificación no solo se refiere a que tengas la capacidad de
establecer una visión en relación a la situación futura deseada, sino que tienes que trabajar también el curso de acción, pero además llevarlo adelante. Entonces, desde esta visión de la planificación, no solo el proceso de planificación, no solo termina cuando entregas el documento del plan, sino que ese proceso continúa en la ejecución del plan y además continúa en términos de la evaluación del propio plan, ¿no? Entonces, sobre esa base es que se puede ir estructurando todo el mecanismo mediante el cual se establece la secuencia sobre la que trabajan los planificadores. Así es como se entiende toda la estructura de la planificación. Entonces, lo interesante, lo importante en esta definición del BID es que el proceso de planificación tiene al menos 3 fases, ¿no? La programación inicial, es decir, definir qué vamos a hacer, la ejecución de esa programación en términos de cómo vamos a ejecutar esa programación, pero ya en la práctica, y en términos de la evaluación. Evaluación, para que nos vayamos adelantando, se refiere a comparar los resultados que hemos obtenido versus los objetivos que nos hemos puesto, los objetivos que hemos planificado en forma inicial respecto a lo que queremos hacer, ¿no? A ver, más o menos para que me entiendan desde el punto de vista práctico. Hemos diseñado un plan mediante el cual vamos a reducir la pobreza en Bolivia, ¿no? Es decir, tenemos un plan de mediano plazo. Entonces, nos hemos puesto como objetivos precisamente reducir la pobreza. Hemos puesto como meta lograr que para el 2025 menos del 3% de la población se encuentre en una situación de pobreza extrema. Y hemos establecido un curso de acción. En ese curso de acción hemos visto que uno de los primeros elementos que tenemos que atacar es el tema de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Es decir, tenemos que dotar a la gente de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de gas domiciliario y de internet, especialmente a las poblaciones más pobres, por un lado. Por otro lado, hemos indicado que tenemos que dotar de centros de salud a la población, entonces vamos a identificar haciendo un plan precisamente de dotación de estos centros de salud. Ello implica equipamiento y implica dotación de personal. Y vamos a aumentar, vamos a incrementar los ingresos mediante los cuales vamos a trabajar, vamos a generar un aumento de los ingresos que puedan obtener todos ellos, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que vamos a establecer es un mecanismo para generar oportunidades para toda la población. Entonces, ese mecanismo de generación de oportunidades va a tener que ver, por ejemplo, con la constitución de programas para el fomento, para las iniciativas empresariales. Vamos a tener programas de capacitación, vamos a tener programas de apertura de mercados para toda la producción que van a llevar adelante, y también vamos a enfatizar sobre el uso, sobre todas las herramientas que tengan que ver con la formación de cada uno de ellos. Entonces, notan, son varias acciones que estamos estableciendo con el fin de que podamos alcanzar los horizontes de planificación que estamos estableciendo. Ahora bien, en esta visión del BID tienes el plan y luego tienes que hacer una ingeniería para que puedas implantar el plan. Eso significa que vas a tener varias unidades ejecutoras. Estas unidades ejecutoras, por ejemplo, se van a encargar del programa de alcantarillado y agua potable, el programa de construcción de hospitales, el programa de salud, el programa de fomento a las iniciativas de los pequeños empresarios, el programa de fomento al crédito. Entonces va a ser una serie de programas que te van a permitir alcanzar esa situación deseada. Entonces,
tú vas haciendo lo que técnicamente se llama el seguimiento y el monitoreo a cada una de las acciones que tienes que realizar, ¿no es cierto? Por un lado, seguimiento se refiere a que todas las actividades que estás programando se tienen que ajustar o se tienen que realizar de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la programación de actividades que estás realizando. Entonces, el seguimiento es una actividad de la gerencia, de los que están dirigiendo, digamos. El ministro o la ministra de Planificación se va a encargar de hacer el seguimiento a todos los programas. Y por el otro lado, tienes que hacer un monitoreo. Un monitoreo se refiere a que una entidad, una institución externa a todo el trabajo que estás realizando se va a encargar precisamente de monitorear. ¿Por qué razón? Porque quien está administrando el programa o el que está administrando el plan va a tender a presentar pues solo la información que es bonita, ¿no es cierto? O sea, va a decir, el plan está marchando de acuerdo a lo programado, todo esto es una maravilla, pero puede ocurrir que se hayan presentado eventos complicados que van a retrasar la ejecución del plan, que van a complicar la ejecución del plan. Entonces, cuando esos elementos se presentan, cuando esas situaciones se presentan, bueno, la reacción de los que están administrando el plan versus aquellas personas que pueden hacer un monitoreo externo, entonces va a ser diferente. Las personas que están manejando de forma externa, las personas que están haciendo el monitoreo externo, van a tener una visión diferente en relación a cómo se está administrando todo el proceso de planificación. Y sobre eso es que también vamos a establecer un mecanismo de evaluación en relación a todos los mecanismos mediante los cuales vamos a alcanzar todos los elementos que nos permitan planificar, ¿no? Entonces, nota sobre un concepto muy sencillo que hemos dicho significa diseñar el futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Hemos ido complejizando hasta encontrar todos estos elementos que nos muestran toda la secuencia de planificación que se tiene que utilizar. Ahora, este mecanismo lo puedes utilizar tanto para lo que significa el conjunto de acciones que vas a utilizar para, por ejemplo, un municipio, para lo que vas a utilizar en una universidad, en una gobernación, en un ministerio, etcétera. Pero no tienen que olvidar que este conjunto de acciones es un poco diferente en relación a, por ejemplo, la planificación que puedas hacer en el sector privado, donde ahí hablas de una planificación empresarial que tiene un contenido un tanto diferente en relación a todos estos elementos que estamos analizando, ¿no? Bien, antes de que entremos a ver el ciclo de la planificación, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta en relación a lo que hemos visto hasta el momento. Adelante, por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, licenciado. Está claro. Adelante, adelante. No, ninguna, digo, licenciado. Ya. Está claro, licenciado. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ir viendo, no. O sea, la planificación, mis compañeros, no es un tema, eh, bueno, se lo puede abordar desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero en esencia, es pues un conjunto de herramientas, ¿no? Y cuando estamos hablando de herramientas, estamos hablando de un conjunto en el cual vamos a trabajar de la misma manera que lo hace, por ejemplo, un carpintero, ¿cierto? Un carpintero no hace precisamente una teoría de la sierra, no teoría del martillo, digamos. Bueno, ¿me entienden?
Es decir, bueno, comprendes la mecánica básica de la sierra, cómo funciona, y a partir de ahí es práctica, ¿no? Y esa práctica se lo va adquiriendo en la medida en que vas haciendo cada vez más cosas alineadas al conjunto de elementos que están a tu cargo, ¿no es cierto? De eso, el primer mueble, pues vas a tardar 20 días en hacerlo y vas a sufrir, ¿no? Porque no conoces todavía toda la mecánica, pero el segundo ya lo va a hacer más rápido, y tras el mueble número 40 que hayas hecho, eh, ya la mecánica, todo lo que significa el manejo propiamente dicho de las herramientas, ya se va a convertir en algo muy simple de manejar, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son precisamente las que vamos a analizar conmigo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos avanzando, ya vamos a utilizar varias herramientas, vamos a hacer varios ejercicios mediante los cuales vamos a trabajar precisamente ya el manejo conceptual, teórico, práctico del ciclo mediante el cual pues podemos planificar. ¿Ya? Bien. Ahora bien, ¿cuál es el ciclo básico de la planificación? Bueno, el ciclo básico de la planificación está compuesto por la organización, es decir, cómo vamos a organizarnos para alcanzar las metas que nos estamos proponiendo. Tiene una parte que tiene que ver con la coordinación, es decir, como han notado, la forma en la que abordamos cada uno de los elementos relacionados al ciclo de planificación nos muestra que tenemos que trabajar en forma coordinada, porque todos los elementos relacionados a cómo se planifica tienen o requieren una alta coordinación entre los distintos actores que participan en el ciclo de la planificación. Por otro lado, tenemos el tema de la motivación, es decir, si uno quiere alcanzar un plan, los resultados de un plan, es muy importante que toda la organización esté adecuadamente alineada en relación a los objetivos que tenemos que alcanzar y quiera alcanzarlos, ¿no? Muchas veces en mi experiencia en el sector público he notado que los equipos están altamente desmotivados porque no tienen una ruta clara de lo que se tiene que hacer y son bastante reacios al cambio, ¿no? Ahora, ¿por qué hay, digamos, esta situación? ¿Por qué en muchas ocasiones se presenta esta aversión al cambio, ¿no? Porque el cambio, naturalmente, implica riesgos. Riesgos de que las cosas no salgan precisamente bien, ¿no? Que tengamos varios problemas que nos van a limitar, que nos van a perjudicar. Y por lo tanto, muchas veces lo que optan las organizaciones es por no hacer nada, ¿no? Limitarse, digamos, en caso de las alcaldías, a ejecutar el POA, o, digamos, a lo que yo llamo limitarse simplemente a realizar una gestión de la crisis, ¿no? Una gestión de la crisis, eso quiere decir que si el barco se está hundiendo, simplemente vamos a tratar de que no se hunda más, ¿no es cierto? Cuando en realidad el fondo, el centro, radica precisamente en que seamos capaces de establecer una ruta en relación a cómo vamos a evitar que eso ocurra precisamente, ¿no? También implica en ámbito de control, es decir, que podamos establecer un mecanismo mediante el cual vamos a controlar que las actividades que se están realizando se cumplan, ¿no es cierto? Es más o menos lo que muchas veces ocurre en muchas entidades. La unidad de planificación se activa únicamente para hacer el programa operativo anual, ¿no? Y eso está mal, ¿no es cierto? Porque en realidad, como ustedes están notando, la planificación es algo que se tiene que hacer todos los días precisamente en la visión del BID para que podamos alcanzar
los objetivos que nos estamos proponiendo con el fin de construir pues una mejor sociedad. Y en ese sentido, la evaluación lo que va a permitir es que podamos establecer un mecanismo mediante el cual vayamos estableciendo una adecuada relación entre los resultados que se van a alcanzar y los objetivos que estamos planteando, ¿no es cierto? Por darles una idea, por ejemplo, nos ponemos que el 2022 vamos a reducir la pobreza extrema en un 2%, entonces finaliza 2022, digamos, para medir, vamos a tomarnos un par de meses y vamos a descubrir que hemos reducido la pobreza extrema únicamente en un 0,5%. Entonces, la distancia entre ese 0,5% y el 2% nos da la magnitud del desfase de la planificación, nos da la magnitud del desfase de la programación y evaluación. ¿Nota? Estoy comparando el resultado que he alcanzado versus lo que inicialmente había programado. Ahora, esto en sí mismo no es malo, no quiero decirles que de pronto se tenga que alcanzar el objetivo en sí mismo, ¿no? Sino lo que ocurre es que cuando no se alcanzan los objetivos es que no se ha realizado una adecuada planificación. Y no se ha realizado una adecuada planificación precisamente porque no hemos sido capaces de cuantificar cuáles son las fuerzas de las que disponemos y cuál es la capacidad que tiene precisamente cada uno de los recursos, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre encargar el plan a gente que conoce y dárselo a los aprendices, digamos, ¿no es cierto? Los aprendices van a intentar con el mejor esfuerzo hacer un buen plan, pero lo más probable es que como están aprendiendo, bueno, les va a tomar bastante tiempo y es altamente probable que los resultados no estén de acuerdo a lo que nos estamos esperando. Eso tampoco tiene nada de malo, ¿no? Es como si en este momento a mí me llevaran a la construcción, pues, ¿no es cierto? O sea, levantar una pared no tengo ni la más mínima idea, ¿no? Pero a medida que vaya avanzando, bueno, puedo tener una mayor idea y me puedo convertir en un maestro, ¿no? Bien, hasta ahí. Preguntas, dudas, mis estimados estudiantes. Licenciado, por la parte de motivación, ¿hacia quién estaría dirigido? Bueno, básicamente está dirigido a todos aquellos que van a participar en el plan, ¿no? A ver, en la práctica lo que ocurre es que puedes tener todo un esquema de planificación claramente establecido, pero van a haber muchas cosas que solo los ejecutores van a encontrar. Entonces, cuando tienes una motivación dirigida a todos los integrantes, y ojo, en realidad la motivación no solo se refiere a los que van a ejecutar el plan, ¿no? Sino que haces, por ejemplo, un análisis de involucrados. Por darte una idea, quieres construir una carretera, pero los comunarios no quieren que vaya por ahí una carretera, entonces tienes que motivarlos, tienes que hacerlos entender que eso que tú estás haciendo está bien, porque está bien, ¿no? O sea, una carretera siempre beneficia. Entonces, todos los actores tienen que estar claramente motivados. ¿Parece? Bien, gracias por la aclaración. Bien, si no hay más dudas, mis compañeros, quedaríamos acá, tal como hemos indicado, vamos a subir esto al Classroom, ¿no? Y sobre esa base es que vamos a continuar trabajando el próximo martes, ¿ya? Muchas gracias por su gentil atención. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Una linda Hasta luego, licenciado.